veo mucho Occidente buscando desbalancear un aspecto de una guerra que definitivamente, tras la invasión rusa a Ucrania, no ha tenido ningún tipo de secuela en el derecho internacional público, fruto de los instrumentos que tiene el mundo post-OTAN, que creo que es lo que está rediseñándose. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hablan del desplazamiento forzado de miles de niños. Hemos contado aquí más de una historia con respecto a esto. De hecho, el propio Zelensky habla de secuestros o adopciones forzadas, y eso está detrás de esta denuncia de la Corte Penal Internacional. Juan, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo están? Hola, Juan. Muy bien, gracias a Dios. ¿O nos ayudás a entender de qué se trata y cuál es el planteo de la Corte? Sí, efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas envió una serie de investigadores y con fotos satelitales, entrevistas, etcétera, concluyó que efectivamente Putin había cometido actos violatorios del derecho internacional, actos de guerra, en el marco, por supuesto, de la invasión injustificada y que había habido, bueno, severas violaciones, algunas de ustedes las mencionaron, pero también otras, desplazamientos forzados, separación de los niños de sus padres, torturas incluso en algunas cárceles a prisioneros de guerra. Y esta es, digo, una más de lo que podríamos considerar la respuesta de Occidente a lo que es la invasión de Ucrania. Yo creo que no es la más efectiva, pero es algo más, ¿no? Es algo más, yo creo que es como un ingrediente más en todo lo que es la respuesta, insisto. Y que eventualmente, llegado el caso, podría ser problemático para Putin, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas antes, una derrota militar importante, etc. Esto no va a definir el curso de la guerra, pero va como marcando la cancha de por dónde viene la respuesta liberal, llamémoslo así, a Rusia, ¿no? Ahora, Juan, más allá de esto que mencionamos, ¿no? Y del impacto que pueda tener en el orden internacional, que la Corte Penal haya ordenado detener a Putin, ¿qué posibilidad real existe de que lo juzguen? ¿Existe alguna posibilidad real o no? O digo, ¿se queda en una mera declaración? La probabilidad no es cero, pero es muy baja. En este sentido, es más una declaración de principios de Occidente hacia lo que cree que es la invasión, que algo que definitivamente vaya a torcer el rumbo de la guerra. Es más que nada una cuestión más bien simbólica. No porque lo que haya pasado sea poco relevante, sino porque tienen que pasar muchas cosas antes de que el derecho público internacional sea sea tan efectivo. Es decir, Putin tendría que perder significativamente la guerra, ser arrestado y ahí ser condenado, y para eso, digo, debería haber una derrota militar rusa que tampoco es tan evidente en el corto plazo. Así que hoy está más en el plano de lo simbólico. A propósito de ello, Juan, vengo siguiendo muy de cerca todos los episodios que se van suscitando todos los días, pero no con tu fantástico expertise. Ayúdame a comprender. Da la impresión que hay un repliegue de tropas ucranianas, que hay una avanzada nueva rusa, que hay muchos bombardeos en la zona del este, y que la visita de Xi Jinping a Putin de la semana próxima, donde va a intentar incluso, probablemente según lo que dijo Putin, mediar, también aportando lo suyo China al conflicto de Siria y Turquía, está demostrando que hay un eje planetario que no está dentro de lo que Occidente o dentro de lo que conocemos Occidente, más allá de que China está dentro de la Organización Mundial de Comercio y más allá de que China nunca saca los pies del plato, pero a la cual tampoco le aplican el criterio que le están aplicando a Putin, porque también China hace violaciones sistemáticas de derechos humanos puertas adentro, quiero decir, pero es inmensamente más importante y la segunda economía del mundo. Describime un poco esto que a mí me desvela. Bueno, en teoría de las relaciones internacionales se habla del orden liberal, ¿no? Es decir, este orden que construyó Occidente, Estados Unidos, Europa también, la Unión Europea, es el caso paradigmático de la organización liberal, y efectivamente intenta imponer dentro de lo que puede cierto orden de reglas basados en la democracia, el liberalismo, etc. Lo cual no quiere decir que en el fondo esto es política, e incluso esos países también, o sea, también Occidente es violatoria muchas veces de los derechos humanos y acá no hay santos tan fácilmente, ¿no? Efectivamente, esto que estamos viendo ahora es un poco de realismo, ¿no? Es decir, bueno, con China no nos metemos porque es muy importante, nos metemos tal vez un poco con Rusia, porque Rusia en realidad, además de ser un poco menos importante que China,
violó el orden liberal muy marcadamente, ¿no? Una invasión a otro país es algo que está demasiado fuera de lo que debería ser el libreto de cómo los países deben operar. Entonces, esto es lo que yo creo que Occidente ve, ¿no? O sea, Rusia no jugó con las reglas, vamos a tratar de penalizarla lo más que podamos. Ahora, bueno, insisto, esto no va a tener mucho efecto real. Estamos viendo una guerra que no se va a definir por las normas del derecho internacional. Nunca es así. O sea, sería buenísimo que lo fuera, pero la verdad es que no funciona así el mundo. Pero entonces, digo, me quedé pegada con esto del plano simbólico de la Corte Penal Internacional y la orden de detención a Putin. Digo, sí, realmente nosotros contamos infinidad de historias y me quiero poner por un segundo en la piel de esas madres, que se llevaron a sus hijos y que los trasladaron forzadamente y que les están transmitiendo la cultura rusa y que no los dejan comunicarse con ellos, o probablemente en algunos casos sí los dejan hablar por teléfono, pero nada, no más que eso, y que se están criando a miles de kilómetros de distancia y no saben cuál va a ser su paradero. Si la Corte Penal Internacional no puede hacer nada, ¿quién va a poder hacer algo? Digo, ¿están en absoluto desamparo? Frente a un invasor poderoso, digo, lamentablemente el mundo está lleno de crueldades y no quiero parecer que estoy desmereciendo ese sufrimiento, pero si miramos a nuestro alrededor siempre encontramos montones de conflictos que lamentablemente le imponen un sufrimiento excesivo a las poblaciones civiles. Esto es muy lamentable, yo estoy de acuerdo con eso. Sudáfrica cada Eh, día, perdón, Sudáfrica no, África como continente, con las particularidades del caso, China, pero también lo que sucede a veces en otras regiones, sí, inclusive aquí en y América Central. Haití, Está que bien. tiene vacunados por COVID menos del 10% de la población a 3 años de haberse decretado el COVID, mientras nosotros tenemos 5 dosis. País más pobre de América Latina. Pero eso es distinto, digo, acá estamos hablando de una... No tan distinto, Elio. Pensá que Está bien, en Haití ahí estamos hablando de la falta de acceso en un país pobre. Acá estamos hablando de directamente desplazamiento. Yo de verdad me pongo en la piel de una madre ucraniana, que me saquen a mis hijos y se los lleven ilegalmente y que la comunidad internacional sepa eso y no se haga nada. Es que lo que pasa en Venezuela, lo que igual, pasa en perdón, Haití, también pasa interrumpo eso. un poquito. Sí, perdón, Sí. Juan. Interrumpo un poquito, pasa, ¿no? Es decir, Occidente está ayudando a Ucrania significativamente, los británicos, los franceses, los daneses ahora han dado ayuda económica, tratan de equipar al ejército ucraniano. Lo que no quieren es intervenir directamente porque eso podría generar un conflicto entre dos potencias nucleares. Recordemos que Rusia es Rusia y Estados Unidos son dos de los dos grandes poseedores de armas nucleares. Entonces acá hay un equilibrio delicado entre la crudeza de la política internacional y ese realismo y una demanda moral. Occidente trata de ayudar a Ucrania lo más que puede sin, insisto, intervenir directamente para no considerarlo directamente una agresión y que explote el planeta. Y después tenemos las herramientas del derecho internacional que lamentablemente no son tan poderosas. Juegan un rol, pero lamentablemente, para que esto se resuelva, Rusia debería perder la guerra, digamos, y ahí sí, digo, condenar a Putin y llevarlo frente a la corte. Hoy por hoy, pensando en esa madre ucraniana que menciona Eleonora, que obviamente está sufriendo un montón y es una salvajada, la mejor apuesta de Occidente es ganarle a Rusia, ¿no? Por eso, las reglas siempre le imponen los vencedores, nunca los vencidos. Así es. Claro. Con lo cual, en un contexto de guerra, lo que se está rediseñando es el contrato que se está dando el mundo para convivir dentro del planeta Tierra. Porque las reglas que teníamos post-Segunda Guerra Mundial, que fluyeron, la ONU, la OTAN, son desconocidas por algunos y la capacidad de reacción frente a ese desconocimiento es lo que estamos viendo. Una guerra que a más de un año no tiene fin, que probablemente perdure más en el tiempo, en un país que además ya estaba en guerra hacía 8 años, pero el mundo no miraba, con las regiones separatistas, o de un país que además había hecho lo mismo en Chechenia en 2014. ¿O me equivoco, Juan? O sea, No, correcto. quiero correcto. decir, también es cierto que Occidente reaccionó. Nosotros pusimos enviados especiales, móviles, Sí. 30 días los primeros. Finalmente el mundo después vuelve a sus cosas, vuelve a sus problemas. Y va a haber gente, como en cualquier otro lugar de la geografía del planeta mundo, que de manera absolutamente injusta padece sufrimientos que están o que van contra lo que el derecho humano básico requiere: la vida, la seguridad, la libertad, la salud. Y me parece que eso Es no va a así, cambiar. lamentablemente, Sí, sí. lamentablemente es así.
Sí, sí. Yo me quedé pensando en los organismos de derecho internacional, que como marcaba bien Juan, bueno, evidentemente no es suficiente o habrá en algún momento que repensar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que hay que repensarla, hay mucha burocracia, hay muy buenos y suculentos salarios, Claro. sueldos, personal, todo eso, todo muy lindo, pero hay límites. Insisto, violó la ley, ¿qué hacemos? Hoy estamos debatiendo que entonces la ley ya no se cumple, se interpreta. Y eso es lo que decidió Rusia. Porque Rusia dice, esto me pertenecía hace 30 años, me lo quitaron, ahora voy en búsqueda de, porque el idioma principal es ruso. No estoy justificando, lo que estoy diciendo es estás describiendo. esta mirada. O qué está pasando con la franja de Gaza. Exacto. Pensaba en eso. ¿Cuánto hace que asistimos Cisjordania, Siria, puertas adentro? Perdón, que me extiendo, Juan. Perdón, pero estamos planteando algo lindo para un momento de la tarde para pensar juntos y reflexionar. Sí, sí. Yo creo que nos están pasando mucho más cosas que una imagen estática de una invasión atroz, de una guerra absolutamente condenable, que no es guerra, una invasión, de un imperio que no existe, pero que intenta redimirse frente al ocaso probablemente de su subsistencia. Pero después está todo esto. No, es así, es así. Es así, un imperio que además, pero que con una particularidad que es que tiene armas nucleares, y por lo tanto la respuesta del otro lado tiene que ser necesariamente muy, muy cautelosa porque obviamente nadie quiere que esto escale. Y lamentablemente, aunque suene duro decirlo, Occidente lo que quiere es que el conflicto quede limitado a Ucrania, ¿no? Que no se expanda en Europa del Este. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Un beso grande. Enorme abrazo, es un hermoso tema. Sí, hermoso, es muy lindo. Hay mucho para debatir, la verdad que es. Sí, para hablarlo. Terrible, es terrible. Lo único que no podemos hacer es no hablarlo, mirar para otro lado, solo ir espasmódicamente. Está bueno, agradezco este ratito que nos hemos dado.